En este taller buscaremos dar respuesta al año en que nació Cristo, cuándo murió y cuántos años vivió. Por eso a este taller le hemos puesto el título ¿En qué año nació, cuándo murió y cuántos años vivió Cristo? No tenemos muchos antecedentes de cuántos años vivió y peregrinó en la tierra nuestro Señor Jesucristo. No obstante, a través de fechas históricas, en especial las del historiador y escritor judío Flavio Josefo, autor del libro La guerra de los judíos, y los datos que hay en los evangelios, podemos hacer hoy algunas suposiciones. Quiero dejar en claro esto, suposiciones. También hay algunos eruditos que han tratado de fijar, aunque sin muchos datos, los años de la vida de Jesucristo. Uno de ellos es Dionisio el Exiguo, que fue un monje erudito y matemático, creador del cálculo de la era cristiana, o el Anno Domini, año del Señor. Por lo general, la opinión mayoritaria es que Jesús fue crucificado a los 33 años. Pero también se puede llegar a una cierta hipótesis que fue a los 36 años. Es una hipótesis. Y este taller, este trabajo, nos puede ayudar a estimar el año de nacimiento de Cristo y a qué edad fue crucificado, por tanto, estimar qué edad tenía cuando regresó al Padre. Digo regresó al Padre porque recuerdo el Evangelio de Juan 16:28, que dice este versículo: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Comencemos con el tema de la Navidad. Navidad proviene de la palabra latina nativitas o natividad, que significa nacimiento y se refiere particularmente al nacimiento del Sol Invictus, que se celebraba cada 25 de diciembre. Esto es debido a que en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sol Invictus o Sol Invicto traducido al castellano, o en forma completa, Deus Sol Invictus, el invencible Dios Sol, en latín, fue un título religioso aplicado al menos a 3 divinidades distintas durante el Imperio Romano. El Gabal, que es una deidad solar siria, cuyo culto llegó a Roma. Mitra, que es un dios conocido desde la antigüedad y principalmente en Persia e India, y el que se conocía como el dios Sol. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de la muerte de Cristo, cuando el emperador Constantino permitió al cristianismo en el Imperio Romano, después de haber sido perseguido por el imperio desde tiempos de Nerón, el cristianismo.
Esta fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol. Es así como desde esa época las celebraciones del imperio se empezaron a reemplazar por las celebraciones cristianas. Existe discrepancia entre si existieron o no celebraciones del nacimiento de Jesús antes de esa fecha. La fecha del nacimiento de Jesús la calcularon los primeros cristianos basándose en una tradición judía que fijaba para los profetas su fecha de fallecimiento y de su concepción el mismo día. Como creían que Jesús había muerto un 25 de marzo, calcularon 9 meses después y fijaron el 25 de diciembre como su nacimiento. Por eso los cristianos ortodoxos en Rusia y en Europa Oriental celebran la Navidad el 7 de enero, en el que el calendario gregoriano, pues según su calendario, el calendario juliano, el 25 de marzo cae el 7 de abril del calendario gregoriano. La fiesta cristiana de la Navidad parece haber sido trasladada hacia el año 330 en tiempo de Constantino, 337 al 25 de diciembre. Con ello se quería significar a Cristo como el verdadero Sol Invictus. El solsticio cae en realidad el 21 de diciembre, pero solo unos días después, el 25, se puede advertir la inversión del movimiento del Sol en el cielo del solsticio de invierno al de verano. Finalmente, tras abrazar la fe cristiana, en el año 330, el emperador Constantino oficializó la fiesta cristiana de la Natividad de Jesús, que con un decreto se hizo coincidir exactamente con la fiesta pagana del nacimiento del Sol Invicto. Así es como aquí interviene la mano del monje escita Dionisio el Exiguo, que fue un monje erudito y matemático, creador del cálculo de la era cristiana, Anno Domini, año del Señor, para calcular la fecha de la Pascua en sustitución de la anterior era diocleciana, conocida también como era de los mártires, y es un método de numeración de los años usado por los cristianos de Alejandría durante el siglo IV y el siglo V. Este monje habría muerto en Roma en el año 526 después de Cristo y fue quien estableció el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre del año 753 de la fundación de Roma. Algunos eruditos sostienen que probablemente lo confundió con el 749 por un error de cálculo. Entonces, el año 753 romano, hablo del año romano, se convierte así en el año de la era cristiana, aunque correctamente debería ser 3 o el año 3 antes de Cristo. Es sabido de hecho que el año 0 no entra en esta cuenta. Bien. El nacimiento de Cristo y la muerte de Herodes el Grande. Es verdad que los evangelios no dicen nada sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No dice ni el día ni el año, pero podemos con los datos bíblicos e históricos concluir en una hipótesis. Un dato bíblico en el que nos relata Mateo, que dice: nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Hablo de Mateo 2:1.
Y más adelante señala, Herodes va a buscar al niño para matarle. Mateo 2:13. En efecto, el relato señala que Herodes pidió a los magos le informaran dónde estaba el recién nacido, y esto no lo hicieron. Entonces, cuando descubre que fue engañado por los magos, manda matar a todos los niños menores de 2 años. El evangelista lo relata así. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar el niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, según el relato de Mateo 2:13-15. Estos datos entonces nos entregan una información o una pista. Además nos induce a pensar que no pasó mucho tiempo entre la orden y su muerte. Si tomamos en cuenta los hechos de la vida y fecha de muerte de Herodes, es posible determinar el año de nacimiento de Jesús. Todo esto para que el relato de Mateo sea históricamente posible. Es así como la muerte de Herodes el Grande tiene que ver con el acontecimiento. Según la mayoría de los expertos y eruditos, Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Herodes murió en Jericó, y desde la obra de un académico que se llama Emil Schurer, en el año 1896, desde ahí la mayoría de los académicos están de acuerdo en que Herodes murió entre finales de marzo y principios de abril del año 4 a.C. A favor de esta hipótesis, que presenta el año 4 a.C. como fecha de su muerte, se incluye el hecho de que los hijos de Herodes, que reinaron en distintas regiones de su reino, dataron su gobierno desde el año 4 a.C. Luego el historiador judío Josefo dice que Herodes murió tras un eclipse lunar. Él enumera una serie de acontecimientos entre este eclipse y su muerte, y entre su muerte y la Pascua. El 13 de marzo de 4 años antes de Cristo tuvo lugar un eclipse, unos 29 días antes de la Pascua, y este eclipse es el que tradicionalmente se le asocia al relato de Josefo. Era por tanto el año 37 de su reinado, cuando el soberano muere en Jericó a los 77 años. Parece menos probable otras fechas tales como un año antes de Cristo e incluso 3 después de Cristo. También se sabe por medio del historiador Flavio Josefo que Herodes empezó a reinar en la Olimpiada número 184, mientras eran cónsules Calvino y Polio. Una Olimpiada duraba en aquel tiempo 4 años, de julio a julio, en su obra Antigüedades de los Judíos. Y entonces dice que la número 184 fue 44 años antes de Cristo, al 40 antes de Cristo. Por referencia histórica se sabe que estos cónsules estaban desde el año 714 de la fundación de Roma, que es el año 40 a.C., en lo que podemos concluir que Herodes fue coronado rey en el año 40 a.C., pero según el mismo Josefo, Herodes solo pudo empezar a reinar 3 años después de su posesión, o sea, en el 37 a.C., y murió 37 años después de su posesión, que había sido el 40 a.C. Con estos datos, así matemáticamente, sabemos que desde el 40 hasta el 37 pasaron 4 años contados él mismo. Entonces,
Se concluye como hipótesis por estos datos que Herodes murió el año 4 a.C., posiblemente en marzo. Ahora bien, si Herodes murió poco después de dar la orden de matanza de los niños, entonces significa que Jesús habría nacido el año 5 o el año 6 antes de Cristo. 4 menos 2, el año 6 antes de Cristo. Estamos hablando de las fechas que conocemos ahora como antes de Cristo y después de Cristo. El ministerio de Cristo. Lucas nos trae el relato siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilatos procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida y Lisanas, tetrarca de Abilense, el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lucas 3, 1, 13. Este relato de Lucas es importante y podemos obtener las fechas cuando Juan Evangelista comenzó a predicar durante el reinado de Tiberio. Tiberio Julio César fue emperador del Imperio Romano desde el 18 de septiembre del año 14 hasta su muerte, el 16 de marzo del año 37. Herodes Antipas fue tetrarca de Perea y Galilea desde el 4 a.C. hasta su muerte. Calígula ordenó deportar a Herodes Antipas y su mujer el año 39 y murió ese mismo año. La evidencia histórica ha tomado el año 14 después de Cristo como el del reinado de Tiberio, pero por medio de una ley, Tiberio y Augusto reinaron 2 años juntos. Queda la duda si Lucas tomó el año 15 después de Cristo como el primer año compartido de Tiberio o el primer año solo. Gracias a otros documentos de historia romana sobre la muerte de Augusto, el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, se verifica que Tiberio empezó a reinar solo el año 14 después de Cristo. Por lo que con los 2 años compartidos con Augusto, empezó el año 12 después de Cristo. Tomando los 15 años que da Lucas, nos vamos al año 26 después de Cristo, como año en que empezó a bautizar Juan en el Jordán. Vamos ya llegando a fechas. El Evangelio según San Juan nos trae el relato. Los judíos le contestaron: 46 años ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Juan 2:20. Este relato nos muestra a los judíos en una Pascua durante el comienzo del ministerio de Jesús, que el templo tenía 46 años de construido. Según Josefo, el templo se empezó a construir en el año 19 a.C. y el año 20 después de Cristo, llevando 46 años, nos lleva a la fecha el año 26 después de Cristo y 27 después de Cristo. Pero con el dato de Juan se sabe que la Pascua ocurrió el año 27 después de Cristo. Así que Jesús empezó a predicar el año 27. Esto valida lo dicho por Lucas, que ya pasaba 30 años, menos 4 más 27, 31. Los datos históricos nos relatan que alrededor del 19 a.C., el rey Herodes el Grande comenzó una masiva renovación y expansión del templo. Este fue prácticamente demolido y se construyó uno nuevo en su lugar. La nueva estructura se refería algunas veces como el templo de Herodes, pero generalmente se lo siguió llamando segundo templo. Si el hecho
que relata San Juan sucedió el año 27 después de Cristo, de nuestra fecha, sabiendo que su ministerio duró más de 3 años, tomando en cuenta la cronología de las 3 Pascuas mencionadas por Juan durante su ministerio de Cristo, porque dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, Juan 2:13. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos, Juan 6:4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo, Juan 13:1. Y Juan nos va fijando muchas fechas. Nos lleva a que murió en el año 30 de la era cristiana, 30 después de Cristo. Revisando en qué año el día de Pascua cayó jueves del mes de Nisan, que se sabe fue el mes de abril del año 30 después de Cristo. Por tanto, Jesús murió el año 30. Y si murió el año 30, significa que él tenía 36 años. Es una hipótesis. Muerte de Jesús. En cuanto al año de la muerte de Jesús, es necesario examinar los datos que poseemos sobre la cena pascual. Según los evangelios sinópticos, Jesús habría celebrado la cena según el rito pascual judío, pero esto lo contradicen los datos de Juan, según los cuales los judíos celebraron la Pascua el día de Parsega. Parsega significa el viernes de la Pascua hacia la hora sexta, Juan 19:14. El uso de la palabra Parsega, viernes, en los evangelios plantea la pregunta sobre la fecha exacta de la crucifixión de nuestro Señor. Además, todos los evangelistas afirman que Jesús murió el día de la Parsega, el día viernes. Mateo 27, 62, Marcos 15, 42, Lucas 23, 54. Y no puede haber duda a partir de Lucas 23, 54, 56 y de Juan 19, 31 que era viernes. Juan habla también de la Parsega indirectamente. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era el alba. Miren como Juan dice, el alba, era el atardecer. Y no quisieron entrar en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Juan 18, 28. Y luego Juan habla de la Parsega directamente. Era el día de la Parsega, el viernes, y los judíos, para que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el sábado, era de hecho un día solemne ese sábado, pidieron a Pilato que se le quebraran las piernas y lo retiraran. Allí, dado que era el día de la Parsega de los judíos, y dado que el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 31, 42. Ese año la Pascua coincidía con el sábado, según el calendario oficial de la Parsega, o sea, de la preparación. Era el 14 del mes de Nisan. Esto entre marzo y abril, mes de Nisan. El último día antes del plenilunio posterior del equinoccio de la primavera. Ahora, hay 2 años que tienen estas características. Una Pascua que cae en sábado y que corresponde a los elementos que tenemos en los evangelios. Una el año 33 y el otro el año 30 de la era cristiana. La primera fecha proporcionaría un apoyo para indicar los años de la vida de Jesús. Si es que hubiera nacido el año 1, cosa que hemos visto improbable. Según la fecha, año 30 es la más probable, según la mayor parte de los expertos eruditos que han estudiado esto. Así que poniendo el nacimiento en el año 6 a.C., y la muerte el 30 después de Cristo, la vida de Jesús duró en realidad aproximadamente 36 años. Esa es la hipótesis.
también para colocar mejor su misión pública después del bautismo de Jesús. O sea, hemos podido establecer los años que vivió Jesús, el año en que nació, siempre tomando en cuenta la era cristiana, el año en que comenzó su ministerio, y así podemos responder con estas hipótesis verificadas por los mismos evangelios. ¿Cuándo sucedió el nacimiento? ¿Cuándo murió? ¿Y cuántos años vivió Cristo? Ciertamente se ha dicho 33 años que vivió el Señor, pero con estos datos podemos llegar que pudo haber sido 36 años. En todo caso, ninguna de estas cosas nos hacen perder nuestra fe, porque son datos, son hipótesis, son teorías que se discuten mucho entre los eruditos, y nos puede aclarar estas dudas que siempre se nos presentan a nosotros. Muchas gracias.